Proyecto de Química Agroindustrial 1. ¿Qué frutas pueden arruinar su postre de gelatina? El objetivo de este proyecto es determinar si las enzimas de algunas frutas evitan que la gelatina se solidifique y si calentar estas frutas pueden detener la actividad de sus enzimas. Materiales y equipo. 18 vasos de plástico, cada uno de al menos 12 onzas. Marcador permanente, fruta fresca, cuchillo, tabla de cortar, ablandador de carne, una olla. Cuchara medidora de cucharita. Taza medidora seca, volumen de una taza. Tazón pequeño o taza. Cucharas para revolver, 6. Cocina y guante de cocina. Mezcla de gelatina y refrigerador. Concepto de proteasa. Las proteasas son enzimas con la capacidad de hidrolizar los enlaces peptídicos. Son uno de los grupos de enzimas más vastos que hay. Eso quiere decir que son los que se encuentran más en la naturaleza, ya que se dividen en varios como lo serían proteasas, serinproteasas, cistinproteasas y las aspartilproteasas. Dentro de las pruebas aplicadas se realizaron varios controles de pruebas con diferentes condiciones. Estas condiciones eran triples para obtener resultados que llevaran un patrón repetible o que se repitieran, donde se utiliza un control con una gelatina sin sabor y transparente, ya que es la que determina la solidificación con respecto a las otras pruebas o controles, ya que se utilizaron 18 vasos repartidos de la siguiente manera: un control añadiéndole ablandador de carne, luego un control con piña cruda, otro con piña cocinada, otro control con fresa cruda, otro con fresa cocinada, y ya al obtener los controles se realizaron el procedimiento de enfriamiento para obtener resultados con respecto a la solidificación de la gelatina con diferentes frutas y ablandador. Dentro de este proyecto se hace una determinación para saber cuáles frutas ayudan o dan problemas para que la gelatina se gelifique. Debido a este procedimiento se investiga si estas frutas contienen la enzima proteasa, que es la que encarga que la gelatina no se pueda solidificar. ¿De qué se conforma la gelatina? La gelatina se conforma de proteína de colágeno y tiene sales minerales y el resto de su composición es solo agua. Entonces, la gelatina está hecha con estos pequeños ingredientes. Además, también es como incluir saborizantes, edulcorantes, azúcares y, por supuesto, colorantes alimenticios o bien zumos de frutas naturales de la cual le da un sabor tan variado que puede llegar a tener. Ahora, ¿cómo se solidifica la gelatina? Entonces, el colágeno que se encuentra en la gelatina ha pasado por una reacción química para evitar que se solidifique hasta que éste esté listo para cocinarse. Cuando disuelve la gelatina en el agua, las pequeñas proteínas como espaguetis o pequeñas enredaderas de su interior se mezclan y se enredan. En la medida que se enredan, forman una malla de bolsas que contiene agua y azúcar y otros agentes añadidos para dar sabor. Después de la refrigeración, el resultado es solidificado. Ahora vamos a hablar de los resultados con respecto a la antes de refrigeración. Como se puede notar en la figura número 1, se muestra el control, la piña cruda y la fresa cruda, que se encuentran en el estado líquido sin presentar ningún cambio. Y en el lado derecho se encuentra el ablandador, adquiere ese color ya que tiene diferentes aditivos y saborizantes. Luego se encuentra la piña cocinada y la fresa cocinada dentro de la gelificación. Ahora se va a hablar de los resultados durante la refrigeración, donde se meten los controles al refrigerador, como se muestra en la figura número 3, en su estado líquido, y luego se logra observar en la figura número 4, cuando estos resultados en la refrigeración a la hora ya presentan cambios de solidificación. Estos son los resultados después de la refrigeración, después de que se sacan del refrigerador. Como se puede observar en la figura número 5, se logra notar el ablandador junto con la fresa cruda y la piña cruda. En el caso del ablandador y la fresa cruda solidificaron perfectamente, pero en la piña cruda no solidificó debido a que contiene la bromelina. Entonces no permite el paso de solidificación, mientras que en la figura 6, las tres muestras, el control, la piña cocinada y la fresa cocinada se solidifican perfectamente, ya que la piña, al pasar a calentarse en la cocina, se eliminaron las proteasas de la bromelina, y la fresa no contiene proteasas, entonces solidifican perfectamente. Ahora bien, vamos a hacer la comparación
con respecto a la piña. Como se logra observar en la figura número 7 y 8, es piña cruda y después de 2 horas no solidificó debido a que encuentra la proteasa de la bromelina, entonces no se puede solidificar. Mientras que en la figura número 9, a la piña, al haber sido cocinada, se le había desnaturalizado sus proteasas, entonces se elimina la bromelina y puede solidificar perfectamente. Ahora bien, vamos a hablar de la tabla de observaciones de las diferentes muestras o controles con respecto a los tiempos. En el caso del control, o sea, la gelatina sola, eh, durante el principio del experimento permaneció líquida, al igual que el ablandador, con la piña cocinada, la cruda, la fresa cruda y la fresa cocinada, todos permanecieron líquidos antes de meterlos al refrigerador en el inicio del experimento. Después de la hora, el control ya había solidificado perfectamente. Después de la segunda hora, también solidificó perfectamente. Con respecto al ablandador, después de la hora solidificó perfectamente y de la segunda hora también, entonces no presenta cambios. La piña cocinada después de la hora solidificó perfectamente y después de las 2 horas también quedó solidificada. En el caso de la piña cruda, quedó sin solidificar después de la hora y después de las 2 horas no presentó cambios, no solidificó, debido a que al no cocinarse, la bromelina sigue interactuando, está activa, entonces no permite este cambio. La fresa cruda y la fresa cocinada después de la hora permanecieron solidificadas y después de las 2 horas quedaron sumamente solidificadas debido a que no tienen proteasa, entonces no pasa a más. Entonces pueden gelificar perfectamente. Informe del proyecto. ¿En qué condiciones se fija la gelatina? La gelatina gelifica o se solidifica cuando está a la temperatura ambiente, a 18 grados centígrados o menos, pero siempre por encima del punto de congelación. Si se le calienta a 27 grados centígrados, poco a poco se convertirá en una mezcla acuosa. Si se le enfría, volverá a cuajar o a solidificar. Este comportamiento está determinado por un ingrediente especial que gelifica la mezcla, la grenetina, que está hecha de colágeno, proteína fibrosa que se encuentra en el tejido conjuntivo del cuerpo. Al hervir en agua, piel, huesos o cartílagos de animales, los filamentos del colágeno se separan, reaccionando y así se convierte en grenetina. Incluso el 1% de colágeno disuelto en agua formará un gel. Este contiene millones de cadenas de proteínas que al mezclarse con agua caliente se separan en diminutos filamentos. Cada filamento atrae a su alrededor las moléculas de agua, lo que reduce el número de moléculas que fluyen por toda la mezcla. Cuando se enfría, los filamentos ricos en agua comienzan a apilarse, entrelazándose. Por último, el agua remanente queda atrapada entre la espesura de filamentos proteínicos y la mezcla se convierte en un gel. ¿En qué condiciones la gelatina permanece líquida? La gelatina permanece líquida cuando se le agrega la enzima proteasa, bromelina. En este caso es cuando la gelatina tiene piña cruda, ya que dentro de la piña se encuentra la proteasa como la bromelina, que al no estar desnaturalizada o no se aplica calor, entonces no se rompen estas, lo cual genera que la gelatina permanezca líquida durante el enfriamiento, ya que este proceso es interrumpido. Ahora, hay casos intermedios, sí, claro, ya que la fresa en la primera hora estaba blanda o viscosa, pero después de la segunda hora ya estaba por completo solidificada. Ahora, los resultados tienen sentido para mí y se apoyan mi hipótesis. Sí, los resultados tienen sentido, ya que todas las muestras, los resultados fueron precisos y exactos, ya que se generaron patrones repetitivos para estar seguro de que sucedía lo mismo en los diferentes controles. Los controladores negativos fueron los alimentos sin proteasa, en este caso como fue la fresa cruda y cocinada, y la piña cocinada, ya que la piña cruda resultó líquida, ya que la proteasa sigue intacta y no se desnaturalizó, lo cual generó que la gelatina no gelificara. Ahora bien, el control positivo fue el utilizar ablandador de carne en la gelatina con proteasa, ya que tiene la enzima papaína en donde solidificó o gelificó de forma correcta. Las proteasas en la industria de producción de alimentos, más del 60% de las enzimas utilizadas son de estas, ya que tienen aplicaciones más prácticas y variadas debido a que son combinadas con peptidasas con la finalidad de lograr una hidrólisis más completa. Ahora,
¿Qué me dicen los resultados sobre cómo las proteasas afectan la forma en que se solidifica la gelatina y cómo el calor afecta a las proteasas? Esto es que al romper esas enzimas llamadas proteasas o desnaturalizarlas, se rompen los enlaces peptídicos de esta, lo cual hace que la gelatina no se gelifique, como lo fue en la piña, que estaba crudo. Al no romper esa bromelina no se puede observar esa gelificación, pero si le aplicamos calor, como la piña cocinada, esta se gelificará debido a que al aplicar calor la bromelina que está en la proteasa de la piña se le romperán sus enlaces y esta quedará inactiva, así permitiendo el paso de la solidificación. Ahora, ¿qué hacen las proteasas? ¿Por qué se consideran enzimas? Las proteasas son como las tijeras. Ellas cortan las proteínas mediante un rompimiento o por medio de la hidrólisis y se consideran enzimas porque rompen en péptidos y aminoácidos. ¿Qué frutas contienen papaína, bromelina u otras proteasas? La papaya contiene papaína. La bromelina es la piña, kiwi, mango y guayaba. La papaína y la bromelina a menudo se denominan ablandadores de carne naturales. ¿Por qué es esto? ¿Qué significa? ¿Cómo ablandan la carne? Se ve que a la bromelina y papaína tienen enzimas que desnaturalizan los enlaces de la proteína que tiene la carne, lo cual hace que se haga más suave para el consumo alimentario. Ahora, ¿de qué están hechos los ablandadores de carnes comerciales, como los que se encuentran en el pasillo de especies de la tienda de comestibles? Los ablandadores de carne están hechos de papaína, bromelina, que vienen mezclados con arroz, sal, achiote, pimienta negra, comino, cebolla y azúcar, lo cual le dan un mejor sabor. Y su fin es que en las carnes se suavicen. Si se utilizan frutas como papaya o piña, pueden normalmente suavizar la carne, ya que contienen tanto bromelina como papaína. Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias.